Y los quiero dejar con ustedes, recibiéndolo con un aplauso, nuestro gerente general, el señor Carlos Ernesto Puyó, por favor. Gracias. Buena tarde, ¿cómo han estado? Qué bueno, qué alegría verlos nuevamente. Dios mío, yo dije, eso es entusiasmo, definitivamente. Eso me gusta. Esta semana hubo algo muy simpático a nivel nacional, donde el presidente de Ecopetrol estaba en una plenaria y tenían una charla sobre temas ambientales. Y había un profesor de Bucaramanga, un profesor que es ingeniero de petróleos, y él decía, el presidente de Ecopetrol le decía que era más fácil encontrar en Google secuestros de terrícolas por alienígenas que encontrar fuentes de agua que se hayan secado por procesos de explotación petrolera. ¿Por qué hago a colación a esto? Porque el producto que nosotros manejamos, el proceso que nosotros hacemos, mucha gente que viene del sector financiero incluso lo desconoce, como los alienígenas. ¿Aquí hay algún alienígena a propósito? Ah, la señora. ¿Tú vienes de dónde? De Marte, ok. Entonces, es un tema que está en la ley. Vamos a ver 3 segmentos. El primer segmento es la ley de vivienda. El segundo segmento son los sistemas de amortización. Y el tercer segmento son abonos a capital o casos especiales. Yo me he sentado con ex vicepresidentes de bancos y ellos son aterrados cuando ven la información. Entonces, yo sé que muchos de ustedes, algunos que no tienen idea van a quedar aterrados, y los que también tienen idea también, igualmente. Entonces, sin más preámbulo, yo quisiera saber quiénes vienen por primera vez que no tienen ni idea del tema. Ok, listo. Los invito para que la persona que los está llamando a ser parte de nuestro equipo comercial les dé una capacitación sobre el tema, ya lo que es la básica, porque hoy vamos a ver un tema bastante avanzado. Entonces, vamos a empezar con la ley de vivienda, ¿correcto? Entonces, la ley de vivienda, que es la ley 546 del 99, ella se creó a partir de, o nace, empieza a funcionar a partir del 1 de enero del año 2000. Y a mí me gusta arrancar con una frase de mi amigo Napoleón Bonaparte. Él decía, el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Eso decía el viejo Napo. Entonces, vamos a hacer un repaso sobre la ley rápidamente. Desde 1972 a 1999, exactamente 3 décadas, existió el sistema OPAC. El sistema OPAC tenía como principales objetivos mantener el poder adquisitivo de la moneda. Eso era lo que buscaban. Básicamente eso era tomar un crédito hipotecario a largo plazo, pero también lo hacían para las inversiones. Igual. Estaba el OPAC permitiendo ofrecer créditos para los créditos de vivienda, porque el sistema en ese momento se podía hacer en unidades de OPAC, pero también en unidades de pesos. Eso buscaba que hubiera un equilibrio. Lamentablemente, por situaciones del país, como estaba amarrado a la IPC empezó a crecer muchísimo. Y llegó un momento en que los créditos se volvieron impagables. Habían personas que tenían un crédito que valía 300 millones de pesos la deuda, pero la casa le valía 100. Ni vendiendo la casa podían pagar la deuda. Y eso sucedió. Hubo muchas personas que perdieron su casa y de acuerdo a SOPAC aproximadamente unas 3.000 personas se suicidaron porque perdieron sus casas. Todo está documentado. Ok. Este personaje tenía una casa y el sistema genera la impagabilidad del sistema, el OPAC. Colapsa el sistema financiero, colapsa el sistema inmobiliario, se genera la crisis financiera de los años 90, el nacimiento de la ley de vivienda 546 de 99 cuando hace la transición del sistema OPAC a la ley. Se crea la VR, que es la unidad de valor real constante, que la verdad, la VR es un disfraz del OPAC, así de sencillo.
y lo estamos viviendo hoy actualmente y lo vamos a ver ahora. El sistema está amarrado a la inflación según el IPC, hay sistema en pesos, hay sistema, el beneficio para el deudor, y todo esto lo llamamos ingenuidad financiera. Muchas personas padecen de dos enfermedades, lo decimos nosotros: desconocimiento legal y desconocimiento financiero. Eso es una ingenuidad financiera. Tristemente las personas llegan a los bancos. El banco, aclaro, el banco no es bueno ni es malo, simplemente es una herramienta. De hecho existe algo que se llama la deuda buena y la deuda mala. Así de sencillo. Tú puedes tomar un crédito y te fuiste de vacaciones y duras endeudado 3, 4 años y no haces nada más. O tomas un crédito para montar un negocio con el cual producir y crecer totalmente. O tomas un crédito para estudiar, capacitarte y crecer, ¿correcto? Deuda buena o deuda mala. Esta es la inflación en Colombia en los últimos 30 años. Mira, en el 84 estaba el 18.26 y empezó a crecer. En el 90 tuvimos el 32.37 en la inflación. Finalizando la década del 99, cuando se hace la transición al sistema OPAC, era el 9.23. Llega el nuevo siglo, el nuevo milenio, arranca en el 8.75, va bajando y vemos ahora cómo crece. El año pasado cerró al 6.77 la inflación. Sigue. Mira lo que ha pasado en los 3 primeros meses de este año. Cerramos al 6.77, enero, no, 7.45, febrero 7.58, marzo 7.98 la inflación. Hoy tenemos una inflación cerrada casi del 8%. Entonces, estamos viviendo un UPAC, totalmente. Mira el dato de la revista Dinero del 5 de abril del 2016. Los precios no dejan de crecer, la inflación alcanzó el 7.98 en marzo. Esa es la inflación que estamos viviendo. Y muchas personas van a pedir su crédito hipotecario. ¿Alguien tiene crédito hipotecario, por favor? 1, 2, 3, 4. ¿Tú en qué lo tienes, Carlos? En VR, ok. ¿Cuánto pagabas el mes pasado, en marzo? Y ahora en abril, ¿cuánto pagaste? Te subió 30.000 pesos. Okay. Le ha subido 30.000 pesos en los últimos meses mensualmente y va a seguir creciendo. Okay. Eso pasa con la VR. Okay. Entonces, miren la inflación en América Latina del cierre del 2015. Venezuela está con una inflación del 160%. Sigan, por favor. Una inflación del 160% tenemos en Venezuela. Argentina el 25.4%. Colombia cerró en el 6.8% el año pasado. Y ya estamos en el 8%. Y muy seguramente este año vamos a terminar cerca del 10% o pasamos del 10%. Eso dicen los analistas. Okay. Cuando se crea la ley de vivienda, la ley tiene un vacío que no define qué es el crédito de vivienda. Entonces tienen que recurrir a la circular externa 100 de 1995. La circular en su capítulo 2, numeral 2.3, dice que son créditos de vivienda independientemente de la cuantía aquellos que cumplan con las siguientes características. Primero, que se otorguen para la adquisición, construcción, reparación, remodelación, ampliación, mejoramiento y subdivisión de vivienda propia o para la adquisición de lotes con servicios. Que estén amparados con garantía hipotecaria, cualquiera sea el sistema pactado para su otorgamiento y amortización, y que su plazo de amortización sea igual o superior a 5 años. Entonces, una persona que vaya a solicitar un crédito a un banco y diga, banco, présteme, pero yo quiero pagarlo en 2 años. El banco se lo va a prestar a 5 años y lo que puede hacer es prepagarlo simplemente. Pero el banco mínimo se lo va a hacer a 5 años. Entonces, características de la nueva regulación, vamos a mirar. Que el plazo es mínimo 5, máximo 30 años. La mayoría de los créditos en Colombia son dados a 15 años. Yo diría tal vez que un 80% de los créditos son dados a 15 años. Hay créditos a 7, a 8, a 12, a 10, a 17, a 19.
Ese es el rango, 15 a 30. La mayoría son a 15 años. La tasa de interés es fija. Ustedes dirán, pero es que el UPAC sube. Sí, pero el UR, disculpen, el UR sube, pero siempre se pacta la misma cantidad de VRs y la misma tasa de VR. Entonces, por eso se habla de que es fija. Prohibición para la capitalización de intereses. ¿Qué quiere decir eso? Cuando existía el UPAC, una persona tenía su crédito y una cuota no la pagaba, entraba en mora. Esa cuota se convertía en capital. Al mes siguiente estaba pagando realmente intereses sobre intereses. Por eso la deuda crecía y crecía y crecía. Eso es lo que comúnmente se conoce como usura. Legalmente se conoce como anatocismo, cobrar intereses sobre intereses. Ya la ley 546/99 reguló y no se puede hacer eso. Prohibición de la capitalización de intereses. Ahora vamos a explicar cómo se hace. El seguro de cobertura contra variaciones en la inflación, la posibilidad de prepago total o parcial de la obligación, y esto es muy importante. Cuando existía el UPAC, había una persona que llegaba y le iba a darse un abono a capital al crédito, y el banco lo penalizaba. ¿A alguien le pasó eso? ¿Sí? Okay. Iban a hacer el abono a capital y le ponían una multa, el banco, porque la ley que existía en ese momento que el UPAC lo permitía. La nueva ley no. Tú puedes ir a hacer el abono a capital que quieras o pagar anticipadamente el crédito y no te pueden penalizar un solo peso. Eso dice la ley, ¿correcto? El sistema de amortización en VR atado al crecimiento de la inflación o en pesos, son las dos opciones. Ok. La ley 546, el artículo 1, nos dice tres aspectos importantes, que es la regulación del sistema de financiación de vivienda ligado al IPC, el sistema de amortización sin capitalización de intereses y no sanciones por prepagos totales o parciales. Ok. En el artículo 2 habla de la protección del patrimonio de las familias. Recordemos que según nuestra Constitución Nacional, uno de los puntos fundamentales es la vivienda en nuestra Constitución Nacional. Y eso es un derecho que tenemos todos, absolutamente. Sistemas de amortización sin capitalización, lo he repetido 3 veces porque es súper importante recalcar esto, proteger a los usuarios del sistema de vivienda y propender por el desarrollo de mecanismos eficientes de financiación a largo plazo. Y eso lo dice parte del artículo 51 de la Constitución, dice que el gobierno propenderá por sistemas de financiación a largo plazo. Como ustedes pueden ver, todo el proceso es absolutamente legal. Que tristemente desconocemos muchos aspectos de la ley. Y a veces llegamos a una oficina bancaria y hay más desconocimiento en las oficinas que el que tenemos nosotros mismos. Lo hemos visto muchas veces. En el capítulo 17 dice que deben estar destinados a la compra de vivienda nueva, usada o a la construcción de vivienda individual. Los créditos, ¿no? Hablo de los créditos. La tasa se cobrará vencida, nunca se podrá cobrar anticipada. Garantizados con hipoteca en primer grado y los sistemas de amortización aprobados por la Superintendencia Bancaria, la Superbancaria, hoy Superintendencia Financiera. Esto es literal de la ley, lo que nosotros copiamos acá. Absolutamente. Acá me detengo un poquito. Este punto es la clave de que este proceso que nosotros hacemos se pueda llevar a cabo. Y lo voy a leer, vamos a mirarlo detenidamente. En el capítulo 5, artículo 17, inciso 8, dice: los créditos podrán prepagarse total o parcialmente en cualquier momento sin penalidad alguna. En caso de prepagos parciales, el deudor tendrá derecho a elegir si el monto abonado disminuye el valor de la cuota o el plazo de la obligación. En el tercer segmento que vamos a ver, abonos a capital, casos especiales, lo vamos a recordar. Capítulo 5, artículo 17, inciso 8. Sumamente importante que lo tengamos muy claro. Una persona puede hacer un abono a capital la suma que quiera. Muchas veces la persona va al banco y dice: banco,
quiero pagar más rápido mi crédito. En la oficina le dicen, claro, páguelo todo. No, pues no tengo toda la plata. Entonces haga bonos a capital. Algunos bancos piden 3, otros piden 5 cuotas, como mínimo, y de ahí en adelante. La ley dice, los créditos podrán prepagarse total o parcialmente en cualquier momento sin penalidad alguna. No dice que tienen que ser 3 cuotas, ni 5. Entonces, el tema para los juristas, hermenéutica, es la interpretación de la ley. Cuando tú estás haciendo en tu crédito hipotecario un abono de 100.000 pesos, eso es un abono a capital mensual. Eso es un abono a capital. Entonces, hablando de lo que decía nuestro presidente de Ecopetrol de los extraterrestres, si nosotros conocemos la ley, no tenemos por qué asustarnos. Así de sencillo. Artículo 17 también dice, estar asegurados contra los riesgos que determine el gobierno nacional, y dice que los intereses de mora no podrán exceder 1.5 veces el interés remuneratorio pactado y solo aplica sobre las cuotas vencidas. ¿Qué quiere decir eso? Si una persona tiene una tasa pactada del 10% y entra en mora, a la cuota que está en mora solo podrán cobrarle el 15%. Si multiplicamos 10 por 1.5, eso nos va a dar 15. Entonces le cobran 10 de corriente y 5 de intereses de mora, solo sobre la cuota en mora. Si la cuota es del 6%, la tasa, perdón, quiere decir que máximo le podrán cobrar el 9%, 1.5 veces, no más. Hay extractos que a veces aparecen que dice que la tasa de mora es mucho más que eso. Entonces, por eso es importante conocer. El deber de la información. A veces nos llegan asesores que dicen, ven Carlos, es que tengo un cliente, pero a él nunca le llega el extracto. Entonces, no, es que a él le descuentan de su cuenta bancaria, de su cuenta corriente, de su cuenta ahorro, le descuentan. No, él puede ir al banco y solicita el extracto. Es un deber. Y los bancos están en la obligación de expedirle el extracto. Es deber del banco. El artículo 17, y este es muy interesante, habla sobre la cesión de créditos. ¿Qué es la cesión de créditos? Es la venta de la cartera. ¿Algunos de ustedes han vendido sus créditos de una entidad a otra? ¿La tarjeta de crédito cualquiera? ¿Sí? Muchos, correcto. Que a veces lo llaman de una entidad. Don Juanito, usted tiene una tarjeta de crédito, nosotros se la compramos y le damos una tasa más económica, etcétera. Eso es una venta de cartera. Igual pasa con los créditos de vivienda. Podemos vender, si tenemos el crédito con BVA, se lo podemos vender a Caja Social. Si lo tengo con Caja Social, se lo puedo vender a Colpatri. Si lo tengo con Colpatri, lo puedo vender a Bancolombia, etcétera. Todo el sector financiero se puede mover perfectamente. Mira lo interesante que dice el artículo. Dice, para tal efecto, los establecimientos de crédito autorizarán en un plazo no mayor de 10 días hábiles la cesión del crédito y sus garantías. Recordemos que la garantía es la hipoteca. Y ojo al final, dice, la cesión de créditos no generará derechos notariales, gastos notariales e impuestos de timbre. Entonces, muchas veces vamos a un banco, tenemos la deuda. ¿Con qué banco tiene la deuda? Mira, con este banco, X, perfecto. Y estamos en un banco Y. Ay, le tengo una buena noticia, le compramos la cartera y no tiene que volver a pagar gastos notariales, ni de registro, ni de timbre. Ay, tan bello este banco. Sí, está diciendo la verdad, pero realmente es una verdad a medias, porque no está destacando que es un derecho que hay en la ley. Es un derecho, no es porque el banco saque plata y le pague eso, no, es un derecho que está en la ley. Así de sencillo. En los créditos hipotecarios, aclaro, no en el leasing habitacional. Muy diferente, porque en el crédito hipotecario tú eres el dueño del crédito, de la propiedad, del bien, y al pasarlo al otro banco sigues siendo tú mismo el dueño del bien, de la propiedad. En cambio, si lo tienes con un leasing, el banco o la entidad del leasing es el dueño de la propiedad, tú estás en arriendo, y si lo vas a llevar a otra entidad va a cambiar el dueño de la propiedad. Entonces ahí sí hay que pagar, y es aproximadamente el 5.1 de la propiedad.
Entonces, si la propiedad vale 100 millones, pues hay que pagar 5.100.000 del alma por ese tema. El artículo 53 habla del fomento a la competencia para proveer los seguros. Podemos tener los seguros con la entidad que queramos. Pongo un ejemplo muy sencillo. Davivienda es del Grupo Bolívar. ¿Con qué aseguradora trabajan ellos? Con Bolívar. Entonces, ellos siempre presentan que a Bolívar. El gobierno sacó hace poco, el año pasado, una normativa que los bancos deben cotizar los seguros con todas las entidades. Ellos han hecho ese proceso y casualmente con Davivienda ganó Bolívar, con Bancolombia gana Sura. Bueno, me imagino que tienen las mejores tasas. El punto es que si tú tienes un crédito de vivienda, no es obligación que te quedes con los seguros ahí. Lo puedes llevar a la aseguradora que quiera, a Mafre, a Seguros del Estado, a La Equidad, a la aseguradora que quiera. Lo interesante es que al mover los seguros, la persona se puede ahorrar de un 30 a un 40, a veces hasta un 50% del valor de la prima que paga. Y eso es plata, eso es plata. Pero a veces las personas no lo hacen por pura pereza. Eso se llama gimnasia financiera. Seguir. Ok. Listo. Hasta ahí la ley. ¿Preguntas sobre ley? Si alguien va a hacer preguntas, le pasamos el micrófono y escuchamos la pregunta. Por ahora ninguna. Sí. Tengo dos clientes que me dicen lo siguiente. María, un momento. Gracias. Tengo dos clientes que me dicen lo siguiente, que quisieron hacer su venta de cartera a otra entidad bancaria y les exige obligatoriamente nuevamente documentación. ¿Es acertado eso? Sí, señora, es correcto. Porque el banco le exige nuevamente su información financiera porque ellos van a colocar dinero, van a prestar su plata. Su negocio es prestar dinero y que le paguen sus intereses juiciositos. Entonces, el banco necesita asegurarse que esa persona tiene capacidad de pago. Sí. Y obviamente, para hacer una compra de cartera, que tenga un reporte, sus actividades de data crédito y CIFIN estén limpias. ¿Correcto? Sí, es correcto. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Don Eliezer. Si se va a hacer una Espera, te pasamos el micrófono, Eliezer. Si se va a hacer un abono a capital, ¿cómo cerciorarnos de que va a capital y no va a intereses? El tercer segmento es sobre abonos a capital. Entonces, cuando lleguemos al segmento de abonos a capital, casos especiales, respondemos esa pregunta. ¿Está bien, Eliezer? Bueno. Listo. Ok. ¿Alguna otra? Listo. Entonces, regresa. Ok. Hace algunos años, el gobierno empezó a otorgar una serie de beneficios, que es lo que se llama el beneficio de cobertura o auxilio a la tasa. Eso es conocido como FRESH, que es el Fondo de Reserva para la Estabilización de la Cartera Hipotecaria. Esto viene establecido desde la ley, desde hace 16 años está en la ley de vivienda, pero solo hasta hace 6 o 7 años, no recuerdo muy bien, realmente el gobierno lo puso en acción. Entonces, el FRESH. Entonces, vamos a destacar unos aspectos importantes del FRESH. Primero, la vigencia de dicha cobertura estará condicionada a que en los primeros 7 años de vida del crédito no se incurra en mora por más de 13 meses consecutivos. Ok, el gobierno da los 7 primeros años. ¿Qué quiere decir? Recordemos que la media de los créditos están en 15 años. El gobierno le dice, yo te doy una plática todos los meses durante 7 años, cada mes. Ah, excelente. Imagínate que te regalaran 100.000, 80.000, 150.000 pesos. ¿Quién no lo recibiría? ¿Ah, ¿todos no lo recibirían? Ah, todos lo reciben, correcto. Ok, listo. Entonces, todos lo recibimos, correcto. Entonces, el gobierno mes a mes se solicita solo para créditos nuevos. Solo créditos nuevos y solo para vivienda nueva. Y el gobierno año tras año va poniendo una serie de condiciones. Ahorita acaban de sacar 80.000, creo que fueron 80.000 créditos, 80.000 beneficios nuevos que van a entregar en los próximos años.
esos beneficios. Vivienda nueva, obviamente son créditos nuevos, recién desembolsados, que no hayan tenido otros beneficios, otros auxilios, eso es clave. Entonces, algunos aspectos importantes por los cuales se podría perder. Estos son los motivos por los que se puede perder y no hay más sino estos. Primero, por pago anticipado de la deuda. Entonces, resulta que a Alejo le aprobaron un crédito y a él le dieron beneficio de cobertura. Tiene su crédito aprobado. Y Alejo va al banco y le dice, banco, ¿cuánto le debo? Me debe, yo le presté 110, hoy me debe 100. Tome los 100 millones. ¿Ya? Se paga toda la deuda. Si se paga toda la deuda, muere la obligación, se extingue, no hay obligación, no hay compromiso. Al no haber obligación, al no haber compromiso, pues tampoco hay que seguir pagando el beneficio, ¿cierto? ¿Claro o no? ¿Sí? Ok, listo. ¿Una pregunta? Y si solamente no pago toda la deuda, sino hago un abono parcial a capital. Si haces un abono parcial, sigues conservando el beneficio. Ok. ¿Me puedo quitar la chaqueta? ¿Les pido permiso? ¿Sí? Tengo mucho calor. ¿Ustedes tienen mucha chaqueta? Mike. Disculpe, don Carlos, ¿qué? ¿Acerco más? Don Carlos, ¿más cerquita? Don Carlos, ¿el beneficio se puede perder en determinado banco si le hacemos la deducción nosotros? Ya vamos a llegar al punto quinto. Vamos en el segundo. Y ahí te respondo. ¿Listo? Ok. En el segundo dice, por mora en el pago de 3 cuotas consecutivas. La persona puede estar en mora 35 días, 42 días, 63 días y paga, sigue con su beneficio. Puede estar en mora 77 días, pagó, sigue con el beneficio. Estuvo en mora 88 días, pagó, sigue con el beneficio. Y estuvo juiciosito 3 meses y volvió a entrar en mora y quedó en mora 40 días, paga, sigue con el beneficio. No pasa nada. Pero está en mora 89 días, no paga. Llega el día 90, no paga. Automáticamente el sistema del banco esa noche le quita el beneficio, al otro día amanece sin beneficio. Entonces esos 100.000 pesitos que el gobierno le daba, ahora le toca a él seguirlo sacando. Yo tengo un amigo muy querido, él tuvo una situación económica complicada y él brincaba y eso hacía de todo para pagar su cuota y estaba 2 meses y medio, pero llegó un momento en que estuvo los 3 meses y perdió su beneficio. Chaolín. Entonces, en 3 moras consecutivas, 3 meses consecutivos, o sea, 3 cuotas consecutivas en mora, lo pierde. ¿Ok? Listo. Tercero, señor. ¿Puedo yo tener varios créditos nuevos con ese beneficio? No, don Camilo. El decreto dice que es solamente para uno. Para uno. Y si ya tuvo, no le dan para un segundo. Ok. Tercero, por petición de los deudores. Resulta que a un deudor le aprobaron su beneficio, tiene su beneficio con el crédito, pero él cualquier día va y dice, gobierno o banco, ya no quiero más el beneficio. Esos 140.000 pesos que ustedes me dan, déselos a otro porque yo realmente no lo necesito, yo tengo buena plata. Entonces, ubícate, ¿cierto? Entonces, si el deudor lo solicita, pues lo quitan, así de sencillo. Ok. Cuarto, por cesión del crédito por parte del deudor. Resulta, hace un momento hablábamos de la venta de cartera, de la cesión de la cartera. Entonces, y está en verde, por cesión del crédito por parte del deudor. Entonces ustedes van a decir, si ve, yo le decía, si vende la cartera lo pierde. Vamos a avanzar al parágrafo y regresamos. Avanza, por favor. El parágrafo dice, la cobertura, esto es literal de los decretos, es literal, con comas y todo. La cobertura se mantendrá vigente en los casos de cesión, venta o enajenación de la cartera con cobertura entre establecimientos de crédito. Entonces, si yo tengo mi crédito con Bancolombia y se lo vendo a la vivienda, conservo mi beneficio, no lo pierdo.
Si yo tengo mi crédito con Davivienda y se lo vendo a un fondo de empleados, sí lo pierdo. ¿Correcto? Entonces, repito, la cobertura se mantendrá vigente en casos de cesión, venta o enajenación de la cartera con cobertura entre establecimientos de crédito. Un fondo de empleados no es un establecimiento de crédito. Un fondo de empleados tiene una naturaleza social, es muy diferente. ¿Correcto? No, coma. Y en los procesos derivados de titularización de cartera con cobertura. La titularización es un negocio muy hermoso que tienen los bancos, donde le venden la cartera a ellos a unas entidades, pero la siguen administrando. Entonces, es un negocio muy, muy interesante. Regresa, exacto. Entonces, cuando se vende la cartera entre establecimientos de crédito, se conserva, no se pierde. Entonces, muchas veces dicen, ay, yo quiero vender la cartera, y van y le dicen a un banco, quiero vender la cartera. Sí, claro. Y le preguntan dónde tienen el crédito, si usted la vende, lo pierde. El decreto dice que no, lo conserva. ¿Listo? Quinto, ahí vamos para tu pregunta. Quinto, por reestructuración del crédito. Recordemos que reestructurar, de acuerdo a la circular 100 del Banco de la República, es modificar cualquiera de sus condiciones o de las variables. Las variables de un crédito son tasa, tiempo y monto. Si yo subo o bajo la tasa, eso es una reestructuración. Si subo o bajo el plazo, es una reestructuración. Y si subo o bajo el monto, a ver si estaba pendiente, es una reestructuración. Correcto, eso es una reestructuración. El sistema financiero o el sector financiero tiene metido, enquistado en su cerebro, que reestructuración es solo alargar el plazo. Y no es así. Eso es refinanciar. Eso es financiar. Entonces dice, por reestructuración del crédito o del contrato de leasing habitacional que implique el incremento de los montos. Si me prestaron 100 millones de pesos, ¿listo? Debo 80. Voy y le digo, banco, présteme 20 millones, el apartamento vale 200 millones. Me lo prestaron por 100, hoy le debo 80. Banco, présteme 20 millones, que es que voy a echar los pisos del apartamento. La cocina, el closet, yo qué sé, 20 más. Y sobre el mismo crédito, el crédito número 40, 50, 10, sobre ese mismo crédito me aumentan el monto, lo pierdo. ¿Qué es lo que tiene que hacer, entre comillas, el asesor del banco? Decirle, le hago un nuevo crédito amparado con la hipoteca del apartamento. Eso es lo que debe hacer. Eso hace un asesor, no un vendedor. Dice, o ampliación del plazo de los créditos. Entonces, el plazo que me lo hicieron fue 15 años. Llevo pago 1, debo 14 años. Pero resulta que la cuota, no, yo no, Pepito. Entonces Pepito ve que esa cuota le está quedando muy dura y va al banco y le dice, banco, venga, la cuota está muy pesada, esos 2 millones me están quedando muy pesados. ¿Qué podemos hacer? Vamos a refinanciarlo. Entonces le vamos a ampliar el plazo. Entonces, como estaba en 15, vamos a mandarlo a 20. Ahí pierde el beneficio. Entonces, ¿correcto? Se pierde cuando aumento el saldo o cuando aumento el plazo. ¿Nosotros qué hacemos con el plazo? Lo reducimos, lo disminuimos. Entonces, no lo perdemos. Entonces, muchas personas, cuando le presentamos nuestro proceso, ellos van al banco, es normal, e invitémoslos a que vayan al banco a preguntar. Van al banco y preguntan, mira, es que yo le voy a hacer, aumentarle 150.000 pesos a la cuota, 300.000, ¿qué pasa con mi fresh? Cuidado, lo pierde. No lo pierde. Con toda honestidad, de las 676 personas que tenemos hoy aquí, ¿quiénes se han leído la ley y los beneficios? 1, 2, 3, 4, uy, ya van aumentando, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, me gusta, antes eran solo 3, ya nos triplicamos, bien. Un aplauso para ustedes, por favor. Mira, ahí está, excelente.
Por favor, léanse la ley, léanse los beneficios, los decretos, imprímanlos, cárguenlos. Nos aprendemos más fácil las canciones de Diomedes que la ley y los decretos. Entonces, por favor. ¿Listo? Señora. Carlitos, una pregunta. Si una pareja se casó, bueno, se divorcia y sacó un crédito con beneficio FRES, ¿pierde el FRES? ¿Ellos dos son titulares en este crédito? A ver, aclaremos. Una cosa es que se divorcien. Ok. Ok. Listo, sí. Están casados, son pareja, toman el crédito, le hacen el beneficio a nombre de los dos. ¿Listo? Y se divorcian y van a hacer repartición de bienes. ¿Sí? Es por ahí. Ok. ¿Quién se queda con la casa que el uno le compre al otro? ¿Ok? La ley no dice sobre ese aspecto. No lo dice. ¿Perdón? No, no lo dice. A nosotros se nos presentó esa situación el año pasado y solicitamos por escrito porque los decretos no hablan nada de eso. No hablan nada de eso. Desde el punto de vista de nosotros, la ley en ningún momento está diciendo que va a cambiar el titular, porque el titular sigue siendo, va a haber uno de los dos. Pero como no queríamos meterlas de caminar, se pidió por escrito el concepto del banco y el banco dijo que sí lo perdía. Entonces, de llegarse a presentar esa situación, lo mejor es pedir el concepto por escrito del banco antes de que hagan la repartición. Es muy importante. Sí, nosotros somos muy prudentes porque recordemos que este musculito que tenemos aquí adentro de esta cajita es muy peligrosa y hablar y señalar y juzgar es muy fácil. Entonces hay que ser prudentes porque es el patrimonio de una familia y no vamos a poner en riesgo esas situaciones. Entonces, desde nuestro punto de vista no lo perdería, pero hay que pedir el concepto al banco. Eso me sugiere a mí otra pregunta. Si las personas, bueno, el matrimonio, digamos, se separa y la persona que se quedó sin, digamos, la casa, quiere pedir un crédito, ahí sí perdió el FRES, o sea, él ya no tiene derecho a tener FRES después. Las personas se casaron, pidieron el FRES, ¿cierto? Se las dieron a los dos, pero una se quedó con la casa y la otra se quedó sin nada, ¿cierto? Esa persona que se quedó sin nada va a pedir otra vez crédito y quiere el FRES, ¿ya no se lo dan? No le darían, porque ya le otorgaron uno. Que lo haya perdido por el motivo que sea, para la ley es transparente. ¿Ok? Don Carlos, si una persona tiene ya vivienda, ¿puede solicitar FRES o no? ¿O solamente se lo dan a las personas que no tienen vivienda? Sí se lo dan, sí le dan. La pregunta es que si alguien tiene vivienda y va y solicita el beneficio de cobertura, si se lo otorgan para su nueva vivienda que va a comprar, si se lo otorgan. Puede tener muchas viviendas, pero se lo van a dar solo por una sola vez. Carlos, ¿tiene restricción el monto del crédito para la cobertura? Sí, señor, sí hay restricción. El gobierno ha establecido dos segmentos. Uno que va como hasta, no tengo las cifras exactas, como hasta 83 millones, o sea, de un peso a 83 millones, y de 83 millones a 204, 205 millones, algo así. Hay restricción, sí, señor. Vamos la última y seguimos. Don Carlos, ¿el FRES es una cuota fija o a medida que va corriendo los 7 años va disminuyendo, va aumentando? ¿O va disminuyendo más? Hoy May está haciendo buen ejercicio. Sí varía, pero varía unos pesitos, es insignificante. Sí, de hecho hemos visto algunos que suben, pero 5 pesos, 7 pesos, 20 pesos, es insignificante. Buena pregunta. No sé a qué se deba esas variaciones, no sabemos, pero es insignificante, la variación es insignificante. Ok, entonces ya estuvo. En nuestra página nosotros le pedimos hace un par de años, aquí con nuestro poderoso Jorito Salazar,
le pedimos a la Superintendencia Financiera el concepto sobre algunos aspectos. En la página ustedes pueden encontrar, no nos vamos a detener, pero son 4 preguntas muy puntuales. Una pregunta es que si el banco puede reportar negativamente a una persona que haga el proceso de reducción. No lo puede hacer, ¿listo? Conclusión, ahí lo encuentra. Otra pregunta, que si una persona puede solicitar el cambio de UVA a pesos, lo puede hacer. Tercera pregunta, que si se puede solicitar la reducción aumentando la cuota y bajando el plazo. Sí se puede hacer. Y la cuarta es... y hay otra más, que no me acuerdo ahorita. Ahí lo encuentran en la página. Esto es una herramienta poder... el beneficio de cobertura. Recordemos que el gobierno lo da por 7 años. Si es por 15, ¿quién da los otros 8? El banco. La pregunta es, ¿el banco lo puede quitar? Sí. El banco lo puede quitar. ¿Y por qué nosotros? Por las mismas que dice el decreto. Entonces, nosotros metemos la mano al fuego por los 7 años del gobierno, pero por los del banco, mire, ni una pestaña. Nada. Nada. Los 7 del gobierno se mantienen, pero los del banco, nada. Listo. Entonces vamos para nuestro siguiente segmento. Eso es ley. Nuestro siguiente segmento es casos de sistemas de amortización. Avanza. Sigue. Listo. Vamos a la segunda capacitación. Sistemas de amortización. Todo lo que acabamos de ver es teoría. Ahora vamos a entrar a la práctica. Vino lo bueno. Entonces, nos vamos remangando. Entonces, sistemas de amortización. Entonces, vamos a entrar